Buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar y darle la bienvenida a los últimos ponentes invitados del día de hoy, que van a hablar de estrategias financieras exitosas en la innovación en educación superior. El doctor Arturo Cherwosky, director general de Universia, y doctor David Stanway, exdirector de Canada Foundation for Innovation y exdirector de la Universidad Quest. Arturo Cherwosky, presidente de Universia México y director ejecutivo de Santander Universidades. Él es un politólogo por la Universidad de Berkeley, California, y cuenta con un doctorado y una maestría por la Universidad de Yale. Desde el 2007 se desempeña como director general de Universia México, red de más de 1,200 universidades iberoamericanas, que forma parte del proyecto de responsabilidad social del Grupo Santander, enfocada a la generación de proyectos y productos de valor agregado para las instituciones de educación superior. A partir del 2011 es también director ejecutivo de Santander Universidades en México, división que vertebra la acción social de Banco Santander a través de proyectos que apoyan al desarrollo de las instituciones de educación superior y a los estudiantes, incluyendo becas, cátedras, proyectos colaboratorios y desarrollo de productos y servicios financieros para universitarios. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a la IAUP y a la Universidad Autónoma de Guadalajara Universidad por la invitación para estar aquí con ustedes. Thank you very much for the invitation. Si no les importa, voy a hablar en español y lo hago a propósito porque mucho de lo que voy a decir tiene como punto central Latinoamérica, y aunque no hablo solamente de Latinoamérica, y muchas de las cosas que voy a mencionar también les interesan a otras latitudes y se están convirtiendo en problemas en otros países en desarrollo, ¿no? Aunque la manifestación de estas cuestiones puede ser ligeramente diferente. Entonces voy a hablar en español. A propósito, centrándome en Latinoamérica, pero mis comentarios creo que tienen un alcance más amplio. Cuando me pidieron dar esta plática y vi el título, financiamiento para la innovación, no estaba seguro si era financiamiento para la innovación o innovación para el financiamiento. Y lo digo en serio porque los dos son temas y son temas que están relacionados. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cómo estamos financiando la innovación en las universidades? Que es un tema importantísimo, al final de cuentas es uno de los temas centrales de la conferencia, pero estamos a la vez innovando en las formas y las alternativas que estamos buscando en la financiación en la universidad, ¿no? ¿Cómo están? Y esto para mí es el tema central y es un tema central que, como digo, tiene características particulares en Latinoamérica. Yo estaba sentado toda la mañana oyendo las pláticas y empezaba a subir un poco la presión. ¿Y por qué empezaba a subir un poco la presión? Porque estaba pensando, cuando oía cada uno de los exponentes y cada una de las preguntas, que detrás de lo que se estaba discutiendo, se está discutiendo también un tema de financiamiento. Al final, siempre la pregunta escondida de todas las preguntas en el público, y ahorita con lo de sustentabilidad ya no fue tan escondido, es perfecto, me parece maravilloso, pero ¿cómo lo pago? O está padrísimo, pero ¿cómo lo pago? O es una cosa sensacional, pero ¿cómo lo pago? O esto parece del siglo XXI o del siglo XXII, pero ¿cómo lo pago? Y parecería que hay una brecha enorme y creciente entre universidades del mundo desarrollado que de repente han encontrado fórmulas de financiamiento y la realidad de algunos de nuestros países emergentes o no tan emergentes que dicen, oye, pues está maravilloso, pero está a años luz de las realidades operativas, del contexto inmediato que yo tengo de manejar el negocio del día a día, de mantener a mi universidad funcionando.
¿no? Y entonces montaba mucho la presión porque decía, bueno, viniendo yo de un banco y de un banco que está abocado precisamente como parte de la definición de su ADN corporativo a la ayuda y a la colaboración con las universidades, pues lo peor que puedo hacer es decir, oye, pues perfecto, encuéntrese un banco que lo pague, ¿no? Porque no es así y no es tan sencillo, y pongo un poquito el contexto, un poquito el contexto de por qué estoy aquí, qué es lo que hago, qué es esta cosa que se llama Universia, qué es esto que se llama Santander Universidades, y lo hago un poco rápido precisamente porque lo que no quiero hacer es hablar de lo que hacemos, y no quiero hablar nada más de lo que hacemos porque el punto no es un comercial, sino una problemática muy importante en la que pensamos estamos haciendo algo innovador, pero el tema no es el comercial, sino lo que hacemos. Ahora, habiendo dicho eso, rápidamente el comercial. ¿Qué es Universia? Universia es la red de colaboración universitaria más grande del mundo. Y puedo decir que es la red de colaboración universitaria más grande del mundo porque tenemos a más de 1.250 universidades en 23 países iberoamericanos que hoy son socios activos de esta red, participando de forma activa en los proyectos. Pero lo magnífico y sensacional de esta red es que es una red que no es un organismo público, funciona como una serie de compañías privadas, como SAs de CBs, como for-profit companies, which are not really for-profit, pero como funcionan en su forma como for-profit companies y están financiadas detrás por un banco, por Banco Santander. ¿Y por qué un banco? ¿Y qué hace un banco en todo esto? Pues Banco Santander, porque lleva 20 años como un gran banco internacional con el compromiso de haber declarado que el apoyo a las universidades era la columna vertebral de su política de responsabilidad social corporativa. Entonces, Coabanco, en todos los países en los que trabajamos y en algunos en los que ni siquiera tenemos banca de primer piso, no, ni siquiera una presencia comercial, lo que hacemos es dedicar más del 90% de nuestro presupuesto de responsabilidad social corporativa al apoyo de las universidades en sus diferentes proyectos. Pero eso es precisamente el tema que me ponía la presión toda la mañana, porque al decir esto, no quiero decir que de repente desde este banco, ¿no?, hay dinero de responsabilidad social corporativa para poder financiar todos estos proyectos, sino que todo lo contrario, lo que nosotros nos hemos confrontado y cada vez más, y es un problema creciente y para mí es el meollo del asunto, es que precisamente las fuentes tradicionales de financiamiento, y digo tradicionales por no decir usuales, tradicionales estoy hablando al menos en los últimos 30 o 40 años, no sé si eso las hace tradicionales, usuales probablemente es un poquito más preciso, las formas usuales de financiamiento que tienen las universidades, al menos en el contexto latinoamericano, se están empezando a secar. Se están empezando a secar. Y el efecto de eso es dramático. Ahora, estoy hablando de universidades y van a decir, oye, pues un poquito más específico, universidades públicas o universidades privadas, porque de todas maneras hay una brecha en el funcionamiento y de cierta manera inclusive muchas de las asociaciones de las universidades, algunas agrupadas en organismos de universidades públicas, otras de privadas, inclusive han discutido este tema como un tema antagónico a donde los intereses del financiamiento por parte del gobierno que le dan a la universidad pública, pues le roban capacidad de financiamiento de la educación privada. Si no le dieran tanto a la pública, hubiera más para la privada, ¿no? Y viceversa, también las públicas dicen, oye, pues si las universidades privadas no nos quitaran tanta matrícula, pudiéramos hacer algo para tener, y se han visto como antagonistas. Y yo a propósito no dije, oye, es financiamiento para las públicas o financiamiento para las privadas, porque creo que al menos en el contexto latinoamericano, y esto empieza a ser cierto en otras partes del mundo, el problema del financiamiento empieza a ser no ya un tema que divide a la universidad pública de la privada y a la privada de la pública, sino un tema que los debería de empezar a unir. ¿Y por qué empezar a unir? Porque los dos están confrontando el mismo problema y no es culpa de uno ni del otro, ni son antagónicos en este tema. En el caso de las universidades públicas, por algo que es muy claro. ¿Por qué? Porque los gobiernos parecen tener menos compromiso, para bien o para mal, pero hay muchos ejemplos a donde de repente el financiamiento de las universidades deja de ser el compromiso, objetivo central o foco de la acción pública. Entonces, de repente el financiamiento de fuentes públicas pues está secando, la batalla año con año por los presupuestos cada vez más encarnizada, el tratar de ver que los gobiernos se comprometan a presupuestos multianuales cada vez es más difícil y no parece que esté
está en la palestra, y muchas veces las prioridades propias que se están poniendo como de políticas públicas, por ejemplo, incrementar la cobertura a toda costa y sin tener en cuenta focos de calidad, pues no nos ayudan a tener cuestiones que tienen que ver como los financiamientos que estábamos viendo hoy en la mañana, no nos ayudan para el financiamiento en términos de sustentabilidad. Si el foco en países emergentes es subir la cobertura, pues muchas veces no está para proyectos alternos como estos. Es un problema en las universidades públicas. ¿Por qué está pasando con las privadas? Lo que está pasando con las privadas es que la matrícula como el revenue source central para todos sus proyectos, la colegiatura, lo que le pueden cobrar a los alumnos como la fuente central para adquirir recursos, ya tampoco está siendo suficiente para poder sufragar todos los costos de las cosas que se quieren hacer. Y como ya se decía hoy en la mañana, la mayoría de nuestras universidades privadas, al menos en el contexto latinoamericano, no tienden a ser universidades de investigación que están preparadas para adquirir recursos de otra forma que no sea a través del cobro de colegiatura o de matrícula, que cada vez se está volviendo muchísimo más difícil. Entonces de repente tienes universidades públicas y universidades privadas que, más que ser antagónicas, aunque pareciera que lo son, más que ser antagónicas, están exactamente en lo mismo, y lo mismo es cómo me allego de fondos para estos proyectos que, aparte de todo, sí son proyectos de innovación. Al final de cuentas sí son proyectos de financiamiento para la innovación. ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas no está tan seco el revenue stream que están teniendo las universidades públicas y privadas como para que no puedan sufragar el costo constante de su operación diaria. Eso sí, ahí está. A veces mejor, a veces peor, pero el BAO, el business as usual, tener que pagar la colegiatura, los gastos de mantenimiento, la nómina, etcétera, lo están cubriendo de una u otra forma. Pero no deja mucho en el presupuesto para una serie de proyectos y proposiciones que enriquecen la vida de las comunidades y que son los proyectos que se requerirían en el empuje para realmente posicionarse como universidades de clase mundial de acuerdo a los rankings y demás. Y el tema aquí no es cuestionar si esos rankings y la metodología y demás está bien. El tema central es que, al final de cuentas, si lo vimos toda la mañana, a todos los que estamos aquí se nos antoja poder tener un programa de sustentabilidad. A todos se nos antojó, vi a algunos de mis colegas que empezaban a babear un poquito cuando hablaba nuestro amigo de Oracle de todo lo que se puede hacer, pero todos estábamos pensando lo mismo: who pays? How do you make it feasible? How do you make it sustainable dentro del marco de lo que estábamos haciendo? Y la verdad es que la respuesta no es sencilla. Alguien en la mañana, sin darse cuenta, me robó, y fue Madeleine Green, me robó el punchline para mí. Porque el punchline, y perdónenme que lo diga porque lo voy a decir desde la perspectiva de un banco que es una empresa privada, dijo partnerships with business. Partnerships with business. Y lo dijo claramente, y al final de cuentas para mí ese es el punchline. Ahora, es muy importante, y en un contexto a donde se atreve a alguien al quien su nómina la paga un banco, hablándole a presidentes universitarios, poner en contexto muy claramente qué significa eso de partnerships with business y romper algunos de los mitos y atavismos que a veces se generan en muchos países de esa relación que puede haber, que para mí es una relación muy virtuosa entre la empresa privada, entre los sectores productivos y la universidad, ¿no? Lo que llevamos 20 años llamando como vinculación universidad-empresa, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues tengo que hablar con cuidado para no comprometerme, pero porque creo que sigue habiendo una serie de resistencias que no vienen al caso. Cuando empezamos con el trabajo de abocarnos al apoyo a las universidades, la primera resistencia como banco que siempre recibimos es muy sencilla. Aquí viene la privatización. Aquí viene la privatización de la educación superior. Si un banco se acerca a una universidad, ya no hablemos de ninguna otra empresa, si alguna empresa, pero un banco se acerca a la universidad, significa porque se acaba la educación pública. Pero ahí les va algo muy curioso, no solo nos los decían en universidades públicas, nos las decían en universidades privadas, a donde se entendía que entonces el interés del banco tendría que ser comprar el consorcio. Sacar al governing board, cambiar a los dueños, cambiar a los socios, cambiar la configuración, y entonces si viene el banco viene a comprar. Y como sea, esto se traduce en modelos de governance privados o en modelos de governance públicos, a que si una empresa quiere tener un acercamiento con una universidad, pues tiene que ser un asalto a la autonomía.
¿no? En cualquiera de los dos modelos de governance, ¿no? Autonomía entendida como pública o autonomía privada, pero esto tiene que ser, y eso es precisamente lo que no puede ser. Ahora, sí se los digo, nosotros como práctica, como una empresa muy comprometida con la universidad, lo hemos aprendido a golpes. Y lo hemos aprendido a golpes porque la intención no era nunca quitar el governance, pero también hemos entendido que el valor de la autonomía universitaria y la resistencia al financiamiento from private enterprise, y particularmente en el contexto latinoamericano, creo que en contextos de países emergentes y en vía de desarrollo es increíblemente fuerte. Entonces tienes que desarrollar una sensibilidad que te permita trabajar como empresa en la universidad, siendo respetuoso de ese marco y haciendo entender que el propósito de una empresa que busca acercarse a una universidad no es ni comprarla, ni robarle su autonomía, ni decirle cómo manejar las cosas. Para nosotros hay una pregunta que nos ha funcionado muy bien y que ha sido al final de cuentas el éxito de la estrategia de Universia, como la red de universidades más grande del mundo, curiosamente patrocinada por un banco, pero también del acercamiento de Santander Universidades en su intento de financiar algunos proyectos innovadores en la universidad. ¿Y cuál es? Hacer una pregunta que digo, no es comercial, es una pregunta que yo les invito, les recomienden a sus colegas de la empresa, pregunten, al llegar a una universidad, no digas qué vienes a hacer, pregúntale a la universidad qué es lo que necesita de ti. Pregunta siempre primero qué es lo que la universidad requiere como empresa. No quiere decir que lo vas a poder cumplir, no quiere decir que lo vas a poder otorgar, pero demuestra de entrada un respeto escrupuloso a los principios de autonomía que rigen ideológicamente todavía nuestras universidades y que te hacen menos peligroso. Regreso a los mitos. El intento de vincular a la universidad con la empresa no es un asalto a la autonomía y no son intentos de la empresa de acabar ni con la libertad de cátedra, ni con la libertad de investigación, ni mucho menos. Es la de identificar proyectos virtuosos que generen un valor agregado para ambas de las partes en una sociedad, ¿no? Ahora, regreso a este tema, ¿qué ha pasado? Al menos en los contextos latinoamericanos llevamos 20 años hablando de esta cosa que llamamos vinculación. Constantemente tenemos foros sobre vinculación, hacemos congresos sobre las mejores prácticas de vinculación. La Secretaría de Educación Pública en el sexenio anterior que acaba de terminar gastó un dineral en hacer una encuesta conducida por el CIDE sobre el estado de la vinculación en el país. O sea, es un tema que aparte de todo, e irónicamente, está sobrediagnosticado. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años hablándolo. Pero a pesar de que está sobrediagnosticado y a pesar de que hacemos catálogos constantes de mejores prácticas, resulta que todos estamos incontentos con los resultados y que no ha avanzado mucho. Lo que sí ha avanzado en 20 años de mucho hablar y mucho diagnóstico sobre el tema de la vinculación universidad-empresa es que se han generado anticuerpos y de repente hay muchas resistencias y una serie de falta de trust, mucho mistrust acumulado entre las dos partes y recriminación mutua, ¿no? De tal suerte que yo me pregunto, muchas veces le pregunto a presidentes universitarios, oye, ¿por qué no trabajas con más empresas? Y la respuesta es por la que les acabo de decir, porque la empresa me quiere venir a decir qué tengo que hacer, porque la empresa le quiere decir a mis investigadores qué investigar, porque la empresa lo único que quiere es venir a comercializar sus productos aquí adentro, ¿no? Pero si le preguntas a un empresario, oye, ¿por qué no trabajas más de cerca con la universidad? También las respuestas un poco se vuelven una caricatura de los verdaderos procesos, porque a mí me consta que no son reales, pero así funcionan. Respuesta de los empresarios, pues porque son instituciones completa y absolutamente bizantinas, que tienen procesos de toma de decisión que toman 2 o 3 años, nunca tengo un interlocutor serio, no honran los acuerdos y siempre que honran los acuerdos tienen que pasar a un comité que lo vota, que lo mata y que no le da autorización. Son caricaturas, pero les estoy hablando de lo que oímos en el campo día tras día. ¿Qué pasa? Que la vinculación ha empezado a funcionar a pesar de los governances y a pesar de las recriminaciones en instancias aisladas de 2 personas, uno del mundo empresarial y uno del mundo académico, que se juntan. Muchas veces a pesar de lo que el presidente de la universidad sabe, muchas veces a pesar de lo que sabe la autoridad
la autoridad universitaria, pero también muchas veces en contra de lo que sabe el CEO de la empresa que al final de cuentas está trabajando el proyecto. ¿Qué fue una de las cosas sensacionales que descubrió la encuesta que hizo la CEP el sexenio pasado en el país de México? Había muchísima vinculación, el problema no era que hubiera o no hubiera vinculación, había mucha vinculación. Lo que pasa es que la vinculación no estaba siendo eficiente y productiva porque no estaba encauzada en un marco institucional que generara economías de escala, que generara un aprovechamiento estratégico para la universidad o para la empresa. Eran múltiples incidentes aislados de un profesor que hacía algo para una empresa o una empresa que le pedía a un profesor que diera un curso de algo y que nadie más sabía, que nunca se potenciaba y que pasa de largo de la institución, porque si la institución lo asume, ¿qué pasa? Se paraliza el proyecto. Si entra en manos de los tomadores de decisiones, pues parece que el proyecto se tiende a morir, ¿no? Que es algo que tenemos que reflexionar y que tenemos que ver cómo lo encauzamos y por qué hemos desarrollado los anticuerpos que hemos desarrollado en el tema de vinculación, que no se da más a menudo, pero que si se da muy a menudo, no se da en un marco institucional que lo haga estratégico y que le saque provecho. ¿Por qué? Porque ahí son fuentes de financiamiento para la universidad que son absolutamente valiosas, ¿no? Un tema adicional en este contexto de los mitos que es muy importante, y esto yo lo aprendí una vez de un presidente que está aquí, de un presidente universitario que una vez comentaba en una plática que le oí, que muchas veces ser presidente universitario es la dura tarea de ser pastor de gatos, es como pastorear gatos y decirles a gatos que vayan en un solo sentido, o peor tantito, hacía la analogía que ser presidente de una universidad o rector de una universidad es como ser el capitán Picard en Star Trek, que le dice a toda la universidad, make it so, y nada pasa, ¿no? Y entonces, ¿a qué es lo que voy? Que uno de los impedimentos, aparte de la estructura institucional que tenemos para aprovechar en las universidades, la vinculación por estos anticuerpos, tiene también que ver con la dificultad que muchas veces tiene la empresa para encontrar un interlocutor empoderado dentro de la institución, que no sea el presidente, pero que tenga capacidad dentro de la institución para tener una visión de largo alcance para encauzar los proyectos que pueden venir de la empresa de una forma eficiente dentro de la institución, hacerlos pasar, pero hacerlos pasar, funcionar con un ojo a las necesidades estratégicas de la universidad. Hay algunos países donde hay oficinas de las OTRIs, de información y de tecnología y demás, pero al final de cuentas una de las quejas primarias de las universidades, de los empresarios que quieren trabajar con las universidades es que dicen, no tengo una ventanilla a cuál acudir. Oye, ¿por qué no acudes al rector? Porque he acudido al rector muchas veces, al final de cuentas, pues yo como CEO de empresa en mi localidad, el rector como CEO de su universidad, corremos en los mismos círculos, inclusive somos amigos, tenemos a los mismos amigos, cenamos muy seguido, nos hablamos, siempre acordamos hacer muchos proyectos, pero los proyectos no aterrizan en el entramado institucional porque el rector no tiene a alguien designado y con la fuerza institucional para llevar esos proyectos a buen puerto. Y yo creo que si ahorita hacemos un catálogo y revisamos en todas sus instituciones cuántos de ustedes tienen un oficial de vinculación empresarial, probablemente todos me van a decir que lo tienen, pero el problema no es que lo tengan o no lo tengan, están lo suficientemente empoderados por ustedes para manejar los temas que tienen que manejar con autoridad institucional y hacer que las cosas pasen, porque ustedes no lo van a hacer personalmente y están desperdiciando una fuente grande de alternativas de financiamiento ante la frustración del sector productivo que estos proyectos no bajan y no aterrizan. Entonces, ventanillas únicas, y no solo ventanillas únicas, pero ventanillas únicas que se dan a conocer. Nosotros hemos estado haciendo un censo en América Latina entre universidades y presidentes de universidades sobre este tema de la alianza virtuosa con las empresas, y nos llevamos con la gran sorpresa que inclusive cuando sí hay ventanillas únicas, cuando sí hay oficinas de vinculación o cuando sí hay oficinas de desarrollo tecnológico, OTRIs y demás potentes, pues nunca se dan a conocer. Nunca se dan a conocer. Algo tan sencillo como un directorio de oficiales de vinculación o de ventanillas únicas para la vinculación universidad-empresa, que parece que sería algo sencillísimo, ha costado sangre, sudor y lágrimas cada vez que se quiere construir, y el hecho es que las empresas muchas veces no saben a quién acudir.
No saben a quién acudir. Entonces, hay mitos y atavismos que se tienen que romper, y más allá de los mitos y atavismos que se tienen que romper, hay un tema adicional que es la estructura institucional que tenemos para permitir la vinculación, y qué estamos haciendo para maximizar los efectos institucionales de la vinculación, y no nada más eso, para comunicar a los segmentos empresariales que estamos abiertos y dispuestos a hacer esa vinculación. Eso es importantísimo como una fuente de innovación y vinculación. Sí lo digo, no veo yo otra, y hemos estado dándole muchas vueltas a empezar a buscar fuentes de financiamiento que no vengan por proyectos productivos conjuntos con el sector productivo o el sector empresarial. Esto no significa mecenazgos continuos, esto no significa acudir una y otra vez a las fundaciones del sector empresarial, no, significa articular proyectos productivos al seno de la universidad que puedan ser pagados por la empresa y que sirvan para subsidiar otro tipo de proyectos. ¿Por qué toco el tema del subsidio por otros proyectos? Porque muchas veces lo que he oído de oficiales de universidades es que si fuera por la empresa, no podemos depender en la empresa, porque si fuera por la empresa, lo único que haríamos es investigación aplicada, y la investigación pura, la ciencia pura, y no te digo de las humanidades, desaparecerían. Y yo creo que eso es un concepto ideológico que está completamente al revés. El truco es encontrar las fórmulas dentro de la universidad para que la investigación aplicada, que sí requieren las empresas y que las empresas están dispuestas a pagar, subsidie el costo de la investigación pura y subsidie el costo de las humanidades, que generen los remanentes que se requieren para financiar esos proyectos. El hecho de que esto sea un proyecto universitario no significa que tiene que ser barato. Y significa precisamente que la empresa reconoce que hay un valor en la universidad y que los proyectos se pueden cobrar caros, pero no nada más cobrar caros, sino que además debe de haber un remanente que nos permita entonces poder pagar una serie de otros proyectos en la universidad que puede ser que no sean del interés de la empresa, ¿no? Regreso a otros temas, ¿no? ¿Qué ventajas hay en todo esto para las empresas? Pues las ventajas son muchísimas, y les voy a decir la más obvia, les voy a hablar del Santander. Al final de cuentas, yo soy muy afortunado de trabajar en esta empresa, pero Santander no hace lo que hace con las universidades únicamente por caridad. Y no lo hace por caridad, no es un acto de bondad, de varita, es una estrategia que es altamente rentable. ¿Por qué es una estrategia que es altamente rentable? Porque dentro de sus instituciones están los colectivos que en 10, 15 o 20 años van a ser los clientes más rentables del Banco Santander. Para nosotros trabajar con ustedes ahorita significa generar una fidelización de una base de clientes que en 20 años van a ser los tomadores de decisiones, los consumidores que más nos interesa tener y que tenemos que captar el día de hoy. No lo hacemos de gratis. Y cualquier universidad que se acerque a ustedes está buscando un interés propio que le pegue a su bottom line, y como está buscando un interés propio que le apegue y le afecta a su bottom line en el sentido positivo, va a estar dispuesto, si esto se platica con franqueza y con honestidad, de poner sobre la mesa en sociedad algunos de los recursos que se requieren y entrar de sociedades abiertas con las universidades. Y toco un último punto, y con esto voy terminando. La otra línea también tiene que ser, y esto también puede ser con financiamiento de la empresa privada, pero que es importantísimo y que es una de las experiencias que nos da Universia cuando digo que es la red de colaboración universitaria más grande del mundo, que es la colaboración intrauniversitaria como fuente alterna, si no de financiamiento, sí de reducción de costos que permiten entonces entrar a una serie de proyectos que la universidad de otra manera no lo haría. Ya lo dije al principio de la presentación, cuando digo que se están secando los revenue streams tradicionales, tanto de la universidad pública como en la universidad privada, no estoy diciendo que no pueden sufragar la operación, estoy diciendo que no tienen suficiente remanente para entrar en temas de sustentabilidad, en temas de enriquecimiento de la calidad de vida de las comunidades y demás. No, solas no. En conjunto con proyectos específicos, colaborativos, probablemente sí. Y el problema también ha sido no solo que la universidad ha sido muy resistente de trabajar con el sector privado y que hay muchos atavismos que tenemos que romper en ese sentido, pero también las universidades han sido muy resistentes a colaborar en proyectos sustantivos las unas con las otras, ¿no? Es mucho más común que vengamos a este tipo de reuniones, estas asociaciones, a
presumir lo que cada una de nuestras organizaciones está haciendo en el sentido de, oye, yo te vendo mi mejor practice, mira qué bueno soy, ahí te doy mi mejor practice, pero hazlo tú, y pocas veces venimos a decir, oye, yo tengo un proyecto que solo no lo puedo hacer, pero si nos juntamos 10 de nosotros, probablemente sí vamos a encontrar la fórmula de poder hacerlo. Y no lo hablo en el sentido solo de advocacy, ¿no? Las organizaciones internacionales hemos sido muy buenas para hacer advocacy a favor de los intereses de las universidades. No, estoy hablando de proyectos concretos sustantivos. Estoy hablando que de estas organizaciones y de estas reuniones saquemos proyectos conjuntos para la sustentabilidad. Y van a ver que si los costos los estamos asumiendo entre nosotros con un socio de la empresa privada que tenga un interés no de trabajar con una universidad, sino que tenga un interés de trabajar con 1,500 universidades, como lo tenemos en Banco Santander, esos proyectos se pagan, porque eso es lo que hemos venido haciendo. De repente cosas que no se veían posibles, se ven posibles en esta asociación virtuosa entre muchas universidades y entidades del sector privado que ven la rentabilidad de trabajar en conjunto con las universidades. Muchísimas gracias. Necesitamos el clicker para cambiar la presentación. Agradecemos mucho la presentación que nos acabas de dar, muy interesante. Yo no sé si haya preguntas en relación a esto o podamos esperar a que se dé la siguiente presentación. Vamos a esperar nuestra siguiente presentación. Así que ahora en este momento voy a leer la biografía del doctor David Strangway, su currículum, un poquito, porque su currículum es de verdad muy grande. Él creció en Angola, el país en donde sus padres crearon y dirigieron una misión hospital de 1927 a 1967. Él estudió en la Universidad de Toronto y ahí recibió su doctorado en 1960. Él trabajó en la industria minera antes de formar parte del profesorado de la Universidad de Colorado y del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Regresó a Canadá y fue profesor de la Universidad de Toronto, y durante el periodo que estuvo ahí fue jefe del programa Apolo y de geofísica de la NASA en Houston. Durante los años que se desempeñó como académico, publicó más de 170 documentos. Él fue presidente o rector de la Universidad de Toronto y después presidente de la Universidad de British Columbia de 1985 a 1997. Fue el primer presidente ejecutivo de la Canada Foundation for Innovation, y al terminar su mandato en esta organización fundó la Quest University Canada. Actualmente se encuentra comprometido con la Unión Africana y con otras organizaciones para asesorar a las instituciones africanas en la creación de un programa de cátedras de investigación, tomando como modelo el Canada Researchers Program. Su trayectoria ha sido reconocida en países como Australia, México, los Estados Unidos, Corea y China, y también ha recibido 10 grados honorarios en Canadá. Por lo tanto, le damos la bienvenida al doctor David Strangway. Muchísimas gracias. De verdad me siento muy honrado de poder estar aquí y de que se me haya invitado a volver a esta Universidad Autónoma de Guadalajara. Debo iniciar aquí con dos preguntas en mi mente. La primera pregunta es ¿por qué un canadiense se le invita a hablar en una conferencia latinoamericana? Y la única conclusión a la que puedo llegar es que, bueno, yo he logrado éxito en una situación que puede ser paralela y que no se dio en los Estados Unidos, y puede haber similitudes entre la experiencia canadiense y la experiencia latinoamericana, hablando del sur del Río Grande. Así es que en cierto sentido pienso que quizás se me invitó aquí porque no vengo de los Estados Unidos, aunque he pasado cierto tiempo ahí.
La segunda pregunta que me surgió es ¿por qué a alguien de Canadá se le invita a dar una presentación sobre enfoques poco comunes en relación al financiamiento universitario en esta Universidad Autónoma de Guadalajara? Bueno, pues yo primero empecé a venir aquí y vi estas imágenes que nos mostraron hoy al inicio de 1935 y por supuesto en 1935 nosotros escuchamos como un grupo de profesores y estudiantes atravesaron la ciudad y empezaron con su nuevo campus, que por supuesto es la famosa UAG, y la UAG inició con un recurso en tierra. Tenían su terreno y a partir de ahí hicieron cosas maravillosas y exitosas con este pedazo de tierra. Y para mí quizás esta es uno de los esquemas financieros más innovadores que se han desarrollado jamás en el mundo de hoy. De hecho, es el ejemplo global, es esta universidad, justo esta en la que nos encontramos, que ella misma se ha construido. He visto también en ocasiones edificios que han construido en este campus, lo que hay cerca de este campus. He tenido oportunidad, no juego golf, pero he visto algunos de los campos de golf que tienen aquí y también algunos de los hoteles que poseen la misma universidad, los que tiene en la costa del Pacífico, y aquí me doy cuenta de que la Universidad Autónoma de Guadalajara de hecho es uno de los ejemplos más interesantes de un financiamiento poco común. Voy a contarles dos ejemplos o tres ejemplos más bien, pero uno es de la Universidad de British Columbia, el segundo es de la Universidad Quest University. Quest University empezó hace algunos años con una idea, pero no tenía dinero, no teníamos dinero. Entonces aquí la pregunta interesante era cómo crear una universidad cuando no se tiene dinero para iniciarla. Entonces les contaré un poco de cómo sucedió esto. El sistema de universidades canadiense es un sistema que no tiene universidades privadas y hay una excepción, se las voy a decir en un minuto, pero básicamente se trata de un país que opera enteramente por transferencias de fondos de los gobiernos provinciales, y todas nuestras universidades en Canadá, con muy pocas excepciones, son públicas, son universidades públicas. La colegiatura suma el 25% de los fondos operativos normales de las universidades canadienses y obviamente estos pueden elevarse con el tiempo. Los gobiernos provinciales también son quienes controlan los niveles de colegiatura. No podemos subir una colegiatura para corregir las deficiencias que tengamos o porque no nos alcanzan los fondos del gobierno. El sistema financiero que existe desde mi perspectiva no motiva la diferenciación ni la innovación y cómo hacemos las cosas, porque nosotros tenemos que depender del gobierno provincial, tenemos que depender de la colegiatura que hay, y no hay más que eso, no hay más que eso disponible, no hay nada más que podamos hacer los rectores ni los consejos como para abordar las cosas de forma diferente y mejorar o fortalecer universidades. Y algo también que es algo que todas las universidades de Canadá, y creo que es típico de todo el mundo, es que una universidad siempre quiere ser investigadora y no han aceptado el hecho de que pueden ser muy buenas como universidades de enseñanza, y este puede ser un objetivo en sí mismo. Entonces yo aquí estoy enlazando lo que es la diferenciación y la innovación, que por lo menos dentro del contexto canadiense hay muy poca presión para lograr financiamiento innovador o para lograr diferenciarnos dentro de nuestro propio sistema. Bueno, observando también desde un aspecto más amplio de lo que escuchamos en los últimos minutos, también hablamos de las mezclas de lo que son universidades privadas y públicas y qué eficiente ha resultado esto. Vemos mucha eficiencia en los Estados Unidos, pero también en otros países. Y este modelo que yo presento aquí de la universidad impulsada por la investigación llegó a los Estados Unidos a partir del modelo de instituciones alemanas von Humboldt de finales del siglo XIX, y este modelo primero lo adoptó la Universidad de Johns Hopkins y después se convirtió en el modelo global, y decidió a dónde ir con la investigación y después a dónde ir con los programas curriculares. A final de cuentas, esto no tiene mucho que ver con lo que los estudiantes quisieran, sino más bien cómo edificaba cada universidad su capacidad de investigación. Hay otro modelo que no se ha utilizado con demasiada frecuencia y que yo lo denomino el modelo Cardinal Newman, porque entre los 60s y los 70s Cardinal Newman pensó
pensó, o el cardenal Newman pensó cómo debía ser una persona educada. Y por supuesto pensaba en la persona educada, en el hombre educado. Hoy hay que cambiarlo al individuo o persona educada y no solo al hombre educado. Y las universidades modeladas bajo el modelo del cardenal Newman del siglo XVIII, siglo XIX, es un modelo que ya no existe, pero sí, de hecho, existe todavía en los Estados Unidos. En los Estados Unidos vemos muchas universidades pequeñas de artes liberales o incluso las de ciencia que no se enfocan en las artes, se enfocan mucho en la ciencia, pero sí consideran las artes. Y yo consideré eso porque cuando yo fui profesor en el MIT, nuestros mejores egresados no provenían de las universidades de investigación. Nuestros mejores egresados provenían de las universidades liberales y de artes. Y realmente es en estas universidades que realmente se motiva a los jóvenes a seguir y continuar sus estudios y graduarse. Y como resultado de esto, la diferenciación y la innovación sí podría ser el resultado de ese tipo de pensamiento. Los fondos para investigación. Hay un principio muy importante en los Estados Unidos y les voy a decir por qué es importante que no exista en la misma forma en Canadá. El principio en los Estados Unidos es que los fondos para investigación en la mayor parte se basan en lo que son las cuestiones o los negocios mismos de la universidad o los negocios. Hay muy poca injerencia del gobierno para construir la capacidad de las universidades, para construir las capacidades en el sector privado. Y vemos muchos modelos de lo exitoso que ha sido esto. Y el concepto llegó después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El concepto fue que no deberían ser para lucros, pero tampoco para perder dinero. El principio para el contexto canadiense es que hay que dar algo de dinero para que se haga la investigación, pero no vamos a hacer nada que cubra los gastos operativos y los gastos capitales y los gastos de infraestructura que esto requiere. Así es que cada vez que una universidad canadiense logra el éxito y logra competir por una beca para investigación, a final de cuentas es muy poco el dinero que va hacia pregrado, más bien se asigna simplemente a la investigación. Y el resultado de todo esto es que al mismo tiempo que otorgamos los fondos o subvencionamos los estudios de nuestros estudiantes, nosotros tenemos que dar el soporte a nuestra investigación. Entonces hay un doble efecto en donde los estudiantes de pregrado pagan el precio de dar fondos a corto plazo de los gobiernos o tener estos fondos del gobierno provincial y al mismo tiempo financiar la investigación, que a la vez da una estructura de soporte por detrás de las universidades mismas, que las universidades mismas después tienen que encontrar estos recursos. Y mi punto es que si observamos el modelo de los Estados Unidos, de verdad si hay un impulsor de diferenciación y para la diferenciación y la innovación. Uno no paga un precio para fortalecer la capacidad de investigación, como sí se hace en Canadá y como sí se hace en muchos países del mundo. Y yo mencioné aquí, por supuesto, muchos otros países tienen la mezcla de universidades privadas y públicas. Aquí en México, como lo vemos en esta gran universidad autónoma y en otras universidades de México, han sido increíbles en eso. Pero cuando vamos a Asia, si vamos a Japón, a Malasia, hay muchas universidades privadas que han sido altamente exitosas y por supuesto también son muy prominentes, como lo vemos a partir de las estadísticas también de muchas partes de Latinoamérica. Es muy interesante que los países que pertenecían antes al Commonwealth, los de tradición británica, de hecho tienen muy pocas universidades privadas. Las universidades privadas no fueron parte de la tradición británica y de hecho no son parte de la tradición europea tampoco. Ahora las cosas están cambiando, van evolucionando con el tiempo, pero sigue dándose o tiene que darse este cambio cultural, porque el modelo en Canadá también es lo que paga el contribuyente, lo que paga el estudiante y es lo que hace que haya universidades. Y la filantropía, bueno, yo debo decir que todo mundo parece tenerle envidia a los Estados Unidos y a sus filántropos y todo lo que sucede en torno a la filantropía al sur de mi frontera y al norte de ustedes. Se trata de una enorme tradición de filantropía en Estados Unidos, pero en Canadá esta no ha sido una tradición. No lo fue sino hasta hace 25 o 30 años que la filantropía vino a jugar un papel importante
en la cultura de las universidades canadienses. La gran tradición, como yo digo aquí, solo es que los contribuyentes y los estudiantes paguen lo que es su estudio universitario. Y como se dijo antes, la idea de acudir a un filántropo, a una comunidad empresarial, de verdad a nosotros parece que interfiere con nuestra autonomía y la privacidad de las instituciones. Nosotros sabemos, sin embargo, que no es el caso, o que quizás sean casos de los que hay que tener cuidado, pero de verdad esto no es un problema. Y esta cuestión de la filantropía en Canadá ha cambiado drásticamente en los últimos 25 años. Nosotros hace 25 años fuimos un país, o éramos un país que sabe muy poquito del apoyo filantrópico a las universidades y tampoco para hospitales o ningún otro tipo de institución. Ahora, mis dos ejemplos canadienses que voy a mostrar aquí. Primero tenemos el de la Universidad de British Columbia, que ya se mencionó. Yo fui rector de esta universidad durante 12 años. Cuando yo llegué a la Universidad de British Columbia en 1985, se me contrató principalmente porque yo era profesor, yo era un académico y se suponía que yo iba a ser el líder académico. Yo tenía que comer todos los días con el club de los profesores y con todo el profesorado, pero para mí se me hizo muy claro, este era un punto de cambio, un punto de quiebre, en donde en este caso teníamos un rector foráneo que se la pasaba trabajando con los gobiernos o con el sector privado, con los filántropos, para tratar de construir una base independiente y conseguir financiamiento que podría incrementar lo que nos daba el gobierno y los padres de familia. Entonces, en 1985 esta universidad cumplió 70 años y recibió $80 millones como fondo. Parecía mucho dinero, pero si vemos las tasas de interés, entonces vimos que esto no dio apoyo a muchas de nuestras actividades. En 1990 o en los 90 nosotros instituimos una campaña para conseguir fondos en esta universidad. Y en 1994 completamos la campaña de conseguir fondos y logramos reunir $270 millones. Y bueno, el dólar equipara mucho, el canadiense mucho al americano. Piensen en dólares americanos para que sea más fácil. Fue la campaña de mayor tamaño en la historia canadiense. Jamás, nunca había habido una campaña en la historia de Canadá que reuniera semejante cantidad de fondos. Y esto de verdad fue un hito y un punto de cambio en donde las universidades se dieron cuenta de que era importante involucrarse, y no nada más con los amigos y con los egresados, sino con gente que pudiera contribuir a lo que era otorgar fondos y sustentar operaciones. En 1997, que es el año en el que me retiré, por coincidencia, nuestro fondo había logrado $500 millones y esto de verdad generó una enorme cantidad de flujo de efectivo en una base anual, pero siempre tuvimos mucho cuidado de no poner este dinero en lo que se operaba en estos momentos. Lo utilizamos más bien para comprar sillas, compramos a partir de estas donaciones, nosotros remodelamos edificios y compramos mobiliario. Y después, en 2012, mi sucesor lanzó una nueva campaña y yo de verdad no pude haber soñado lo que él logró. Él logró $1,500 millones. Empezó con lo que se empezó en 1985. Representó casi nada y sin ninguna tradición, pero él ahora ya superó estos $1,000 millones. Debo decir, por lo tanto, que la cultura de la filantropía cambió verdaderamente en los últimos 25 años, en donde, estando a siglos rezagados de los Estados Unidos, ahora vimos que ya dimos un vuelco y ahora están sucediendo estas cosas en Canadá. La Universidad de British Columbia, además de esto, nosotros seguimos el ejemplo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. No sabíamos en ese momento que Guadalajara iba a ser nuestro modelo, pero sí fue exactamente el modelo en el cual entonces nosotros, en este caso, compramos 5 hectáreas de terreno, lo cual resultó ubicarse cerca de la ciudad de Vancouver, y en los 80s nosotros creamos una compañía de desarrollo, la UBC Real Estate Corporation, así la denominamos, y era una compañía lucrativa, pero a final de cuentas todas sus ganancias eran para la universidad, por lo cual se le asignó un estatus de caridad, y entonces con el paso del tiempo desarrollamos una comunidad de edificios que ayudó a crecer a
a la universidad y también a la gente que vivían cerca de ella, pero también ayudó a todo y al final de cuentas logramos aumentar $500 millones a las donaciones que habíamos logrado por ventas de terrenos. Es interesante y se nos dijo a nosotros que nunca íbamos a poder arrendar tierra y de hecho pudimos vender la tierra, no está vendida. Más bien la arrendamos por 100 años y al final de los 100 años esta tierra le va a regresar a la Universidad de British Columbia y por supuesto aparte de ahí vamos a buscar renegociación con la siguiente generación de vivienda. Entonces, aquí en la Universidad de British Columbia, con estas donaciones que ya superan los $1,000 millones, en Canadá, este presupuesto es solo el segundo después de la Universidad de Toronto. Debo decir que empezamos en 1985 y en este momento eran $80 millones. Entonces, en los últimos 25 años se logró reunir la suma de $1,000 millones y esto solo se dio porque las universidades y su liderazgo realmente se han atravesado un cambio de cultura que se dio en Canadá, en donde el sector empresarial pudo relacionarse y trabajar junto con el sector universitario. La Universidad Quest Canadá, voy a hablar un poquito acerca de ello, abrió en el 2007. Se diseñó para ser una universidad pequeña de artes liberales y ciencias centrado en las licenciaturas. No teníamos idea de tener una gran capacidad de investigación, simplemente de programas de licenciatura. Cuando nosotros nos enteramos del modelo de Guadalajara, nos fuimos a un pequeño pueblo no lejos de Vancouver, adquirimos un terreno. Pero el día que firmamos el contrato y compramos la tierra, cambiaron el propósito de esa tierra para que pudiera tener casas habitación y entonces esto nos ayudó a nosotros. Y según entiendo, ustedes han hecho algo así lo hicieron hace muchas décadas. Y bueno, el campus universitario costó como $100 millones y se construyó gracias al apoyo de un donador, un filántropo, que quiso hacerlo porque, no porque fuera a tener éxito o no, sino porque él se convirtió en el posible urbanizador de esa zona, ¿no? Esos terrenos y con los permisos que teníamos para la construcción, se nos entregó el dinero de entrada para poder construir el campus y después regresamos el dinero para que se pudiera hacer una construcción de un fraccionamiento habitacional. Y desde luego agradecemos mucho la participación de este generoso donador que nos permitió cambiar la tierra por los edificios con los que contamos ahora. A la larga, bueno, se hizo un arrendamiento de la tierra, lo que constituyó una gran dotación de fondos. Después nos quedamos libres de la deuda y a diferencia de otras universidades, esta universidad se creó para ser diferente y para diferenciarse. Es una universidad no cristiana que no tiene financiamiento público, tiene una colegiatura alta, pero también hay buenas becas. Tenemos estudiantes provenientes de 30 países. El tamaño de los grupos es como máximo de 20 alumnos. Cada curso tiene una duración de un mes y se reúne 3 horas al día. La mitad de los alumnos toman los primeros 16 cursos y medio de ciencias y medio de ciencias sociales y humanidades. Se nos ha clasificado según el estudio NSSE de entre 289,000 alumnos y 750 universidades como la número 1, aunque solo tenemos 6 años de existencia. Y nos encanta saber eso, desde luego, y esto está creando una gran diferencia en las solicitudes.
Y estos son solo dos ejemplos de diferentes formas de hacer las cosas en Canadá. Necesitamos maneras de encontrar el valor para hacer la diferenciación y la innovación. Lo que hablábamos de las universidades de clase mundial, bueno, sería trágico que todos quisiéramos hacer el mismo tipo de universidades de clase mundial, ¿no? Yo creo que debemos volver a lo que sucede mucho en Estados Unidos, que hay un trabajo muy interesante en el campo científico que se realiza en las universidades para, no sé, estudiar el suelo marino o, no sé, como vieron ustedes, yo participé en las misiones Apolo, que estaban muy relacionadas con la ciencia y para demostrar, desde luego, la superioridad de Estados Unidos. Y claro, al querer demostrar esto, bueno, pues se dio un gran revuelo al estudio de las ciencias y acabamos escribiendo muchos libros sobre el origen y la evolución del sistema solar. Creo que todos podemos aprender lecciones de los demás, por como nosotros decimos de la autónoma, que yo creo que es un modelo muy interesante y yo ya lo he probado en 2 ocasiones. Muchas gracias. Muy interesante su presentación, muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Creo que todo el mundo está cansado y ya se quiere ir. Bueno, sí, a nuestro amigo de Universia y a los 2 expositores, muchas gracias. De antemano, me gustaría mencionar por ahí, habló cuando estábamos hablando de los financiamientos de Universia, de que en las universidades era un poquito complicado porque no sabían con quién dirigirse ni cómo, de saber qué querían, y que por aquí andaba también lo de los comités y todo. En el banco sucede lo mismo. Nosotros cuando nos arrimamos al banco, también la mayoría de los bancos nos tardan bastante tiempo con algún proyecto para poder resolver algún financiamiento, y también tienen que entrar a un solo comité, pero se llama el comité de crédito, que de él depende. Y normalmente los comités de crédito, bueno, la mayoría de los bancos son mensuales, y lo que no entra en el mes, hay algunos que sí, por el número de casos que tienen, pues cada 15 días se ven, pero si no es el mensual, y si ya no entró toda la información y demás, y también se convierte un poquito de martirio el asunto de la tramitología, porque de repente nos hemos encontrado con la mala experiencia de que cuando ya tenemos todo listo, nos dicen que no es que no pase, nos dicen que faltó quién sabe qué, y faltó eso, cosa que de repente desestabiliza en tiempo y forma la posibilidad de obtener financiamientos, ¿no? Entonces se complica, y efectivamente nosotros tenemos la experiencia de filantropía, un mix pues de filantropía con financiamientos y con demás. Y después cuando se vienen las crisis económicas también nosotros tuvimos problemas en ese sentido. Antes a la Autónoma de Guadalajara todo el mundo venía y le ofrecía dinero cuando no lo necesitábamos, y después cuando se ven las crisis que empieza uno a tener problemas de endeudamientos y demás, que acude uno a los bancos, se complica la situación, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver este asunto para que de verdad hubiera una agilidad? Sobre todo hay pocos bancos que, como el Santander, ahora se preocupan por la educación, no solamente para ver este tipo de proyectos de crecimiento, sino para financiar becas, por ejemplo, o créditos educativos, y cómo las universidades podemos acudir a este tipo de organismos. Sé que Santander lo está haciendo bastante bien. El señor Botín, con quien estuvimos por aquí y estuvo en nuestra universidad de visita, tiene otra visión diferente, ¿no? Pero la mayoría de bancos no, y nos es difícil acceder a ese tipo de recursos. Rector, muchas gracias. Primero, en términos más generales, yo ahorita hablo un poco del Santander, en términos más generales, lo curioso del caso es que si ponemos un espejo a las recriminaciones
que la empresa le hace a la universidad, pues nos vamos a topar con las recriminaciones que la universidad le hace a la empresa. Al final de cuentas tiene toda la razón, de lo que se queja un lado, se queja el otro lado, y eso es un poco a lo que me refiero con que han sido 20 años de diagnósticos y más que generar soluciones, hemos generado anticuerpos porque entre tanto diagnóstico hemos reificado, hemos hecho duras estas quejas al punto en el que siguen siendo constantes. Ahora, las quejas no son gratis, las recriminaciones de ambos lados es porque hemos sido muy complejos en nuestro trato, ¿no? Y no hablo solamente de los bancos, porque el tema al final de cuentas no es solo el banco, aunque ahorita hablo del banco, estoy hablando de la empresa y de la industria en general, que es un excelente socio de la universidad, pero hay que buscar los mecanismos institucionales de ambos lados que eso funcione, ¿no? En el lado del Santander, y ahorita regreso al crédito, por el lado del Santander, de repente somos muy afortunados porque tenemos a nivel mundial a 2,000 personas dedicadas únicamente a trabajar con universidades, pero somos una empresa muy extraña que a nivel mundial compromete a 2,000 personas y les paga una nómina únicamente para trabajar con las universidades, y aún así a veces confrontamos problemas de ir cambiando la cultura interna de la empresa para que estos proyectos sean proyectos exitosos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del crédito institucional, batallamos las unidades de Santander Universidades y de Universia para convencer constantemente a las áreas de riesgos que las universidades no son malos sujetos de crédito, sino que todo lo contrario, que los mejores pagadores son las universidades, porque hay estos atavismos dentro de la banca privada que dice si es universidad tiene que ser mal pagador, ¿no? ¿De dónde sale y de dónde viene y qué experiencias acumuladas tengan? Entonces es siempre esa batalla constante, pero no es solo el tema del crédito institucional, es la de en general crear los entramados institucionales de un lado y del otro y dar las batallas internas a las resistencias burocráticas de un lado y del otro para que estas prácticas se vuelvan mucho más armoniosas. Ahora, hablando de créditos en particular, pues sí existe esa resistencia de los bancos. Nosotros en el Santander le estamos tratando de romper. No ha sido fácil, los departamentos de riesgo son muy conservadores y lo que hemos empezado a hacer son dos cosas, es las cosas que no son crédito puro y duro, es buscar otros instrumentos paralelos de crédito y también el financiamiento, si el crédito no es institucional, extender líneas de crédito, bancarizar a las comunidades universitarias de mejor manera. Inclusive en nuestro contexto latinoamericano nos topamos, esto no es el caso en Estados Unidos el problema es que el colectivo universitario está sobreendeudado y sobrebancarizado, pero en nuestro contexto latinoamericano nos topamos que pueden ser alumnos universitarios de grandes universidades con un seguro asegurado y que siguen estando fuera del sistema bancario, no tienen, ya olvídense, una primera cuenta de crédito con cual empezar a generar un crédito, un historial crediticio, pues ni siquiera tienen una primera cuenta de débito, ¿no? O sea, entonces parte de nuestro trabajo ha sido, mientras vamos rompiendo las resistencias institucionales, pues al menos ir trabajando con los colectivos como una forma de seguir apoyando a la educación superior. Y un tema que yo creo que es muy importante por lo que decía el rector y por lo que tiene que ver con el compañero, para nosotros la clave del éxito al final de cuentas ha sido, rector, buscar una relación integral con las universidades. ¿Y por qué digo una relación integral con las universidades? Porque nuestro interés no es el de vender productos bancarios independientemente por un lado, servicios financieros por el otro lado, apoyo de responsabilidad social o de mecenazgo de filantropía por el otro lado y luego proyectos conjuntos por el otro lado. Para nosotros el valor de una verdadera relación de profundidad con una universidad es que podamos trabajar en todos como parte de un paquete de generación de confianza, que es muy importante de la empresa, es que no es filantropía solo en el sentido de donar, es filantropía en el sentido de buscar soluciones que sean win-win para el inversionista privado, así como para la universidad, y que los dos ganen, si no, no funciona. Muchas gracias. Este es un comentario dirigido a David. En Estados Unidos, ustedes puedes ver el modelo de UAG en algunas universidades. Algunas universidades tenían al principio una gran cantidad de terreno y han utilizado este modelo de la UAG, pero también tenemos modelos en los que los estados han dedicado algo de sus ingresos provenientes de la tierra para dotar de fondos a las universidades. El mejor ejemplo que conozco
es el estado de Texas, que los ingresos por la venta de gas y petróleo se usaba en el sistema universitario, no sé, 7, 8 mil millones de dólares. Mi pregunta es si esto se está realizando en las provincias y en México. En Nuevo México, por ejemplo, tenemos una lotería. A la gente le gusta comprar billetes de lotería y se le paga al ganador. Y lo que queda se utiliza para becas universitarias, para pagar la colegiatura y algunas otras cosas. Y ese es un mecanismo de financiamiento que pone el dinero en las manos de los alumnos y ellos pueden ir a la universidad que prefieran. Y no sé si hay alguna idea similar como la de la lotería funcionando en algún país de Latinoamérica. Déjenme decirle que hay otros modelos en Canadá. Perdón, es el único ejemplo en Canadá y hay otras universidades que están tratando de imitarlo o de aplicarlo. Hay algunas cosas que se están tratando de imitar, pero esto no es muy canadiense. Otro ejemplo que para mí es interesante es uno de Corea, que crearon una cosa que se llama Postec, que es una universidad de clase mundial y que obtiene su financiamiento de la venta de carbón y acero de las compañías navieras. Pero la universidad es privada, pero se beneficia de los ingresos de estas compañías. En cuanto a loterías, la verdad no conozco mucho, pero yo sé que aquí en aquí en México, el TEC de Monterrey tiene un gran financiamiento a través de sorteos. Creo que lo realizan 2 veces por año, un gran sorteo. Obtienen muchos ingresos a través de esos sorteos. No sé si en otras partes de Latinoamérica. No hay nada igual en Canadá, pero les ha funcionado muy bien. Se pueden obtener buenos ingresos. Generalmente en los estados donde hay lotería, los ingresos se pueden utilizar en diferentes proyectos de acuerdo a lo que apruebe la legislatura. Y Nuevo México es uno de los pocos en los que lo que se obtiene de las loterías se utiliza para becas universitarias. Georgia creo que es otro estado en el que se hace esto. Ahora, ustedes hacen trabajo de lo que se llama bonding, de crear una relación duradera, un apego, no sé, a través de la venta de estas tierras que usted mencionó, no sé. Bueno, la respuesta sencilla en el caso de la Universidad Quest es que es una operación de tanto riesgo que sería difícil. Pero ahora ya somos lo suficientemente estables como para pensar en eso. Pero hay muchas universidades que utilizan este sistema. Tienen este sistema, estos convenios. ¿Cómo lo utilizan? La verdad es que no lo sé. Pero algunas sí que lo aprovechan. Pero de nuevo, este es un modelo tomado del sistema de Estados Unidos, donde existen muchas instituciones que utilizan el sistema de bonos. ¿Se puede hacer en Latinoamérica? No que yo sepa. Y vuelvo a lo de la lotería. La diferencia entre el TEC de Monterrey y la de Nuevo México es que en Nuevo México es estatal y la del TEC de Monterrey es totalmente privada. Y hasta donde yo sé, no se hace algo así en las universidades públicas. En cuanto al uso de bonos, no sé. La verdad es que no lo sé. No conozco un ejemplo que le pudiera yo decir. No conozco un caso en el que se haya utilizado. Y de hecho,
las cuentas de flujo de efectivo tienen ciertas barreras para que puedan utilizar los sistemas de créditos, porque muchas de estas universidades están atadas a un presupuesto anual. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Ya no tenemos tiempo, desafortunadamente. Muchas gracias.